pues lo que voy a hacer es destacar toda esa trayectoria mía de 43 años haciendo cine en Huesca. Un chalao que en el año 79 le da por hacer cine aquí en Huesca, ¿no? Y ha pervivido hasta ahora con la misma profesión y elaborando un gran arte. Pues como todos me tocó hacer la mili, en este caso me tocó el Melilla. Yo trabajaba en ese momento en Industria Salvajar, en la fábrica de cosechadoras. Ahí me pegué pues mis 16 años de juventud, Y cuando salí de la mili ya me casé, tuvimos un hijo con mi mujer y me compré una cámara de Super 8. Me interesaba muchísimo, sobre todo, pues el cine no me interesaba tanto, pero sí me interesaba recoger algo así de esos pueblos por los que había ido. De hecho, uno de mis primeros documentales fue Requiem por unos pueblos. Me interesaba mucho ese abandono que se estaba produciendo en aquellos años 70. Entonces, estaba vinculado con el grupo de teatro La Tartana, también me había hecho tartanero, íbamos por ahí haciendo teatro, estaba aprendiendo violín, que al final he llegado a ser un frustrado, no he llegado a alcanzar a la Marikian y me he quedado simplemente un aprendiz malo de violín. Ese interés mío por el medio rural ya empezaba con los 18 años. Íbamos a pueblos en ese momento deshabitados como Ibirque, me iba con el pastor a pasar una semana con él y estar con el ganado con 18 años, en fin, me encantaba todo ese mundo. Pero ya cuando en el año 79 me compré mi primera cámara, era un gran adicto a las sesiones del Festival de Films Cortos Ciudad de Huesca. Entonces vi un cartel que era un peón de ajedrez caído sobre el tablero y de la cabeza le salía sangre. Yo vivía en ese momento en las 3 viviendas que había en la fábrica de Albajar y caminando hasta casa ya me fui elaborando todo el guión de esa película y nació Jaque de Reyes. Jaque de Reyes era una película de ficción, de animación, con las figuras del ajedrez y lo que pretendía era contar cuál era el origen de las guerras, qué ocurría durante las guerras y quiénes se beneficiaban de esas guerras. Entonces, esa película obtuvo muchísimos premios en aquellos tiempos, me permitía esos premios económicos seguir haciendo cine y llegué pues, a hacer pues, como 8 cortos de ficción, Soldado Azul, Soldados de Papel, A la luz de la locura, en fin, hice varios cortos de ese tipo, pero en el año 82 mi vinculación también con mi tío Pedro Moliner, que era fotógrafo y era el que me enseñó a hacer fotografía, y él en ese momento estuvo en contacto con mi primo Manolo Benito y con Ángel Gari, estaban, dijéramos, buscando en el archivo de Compairé todas esas placas de cristal y entonces yo empecé a tomar contacto con Ángel Gari. Ángel Gari me incluyó dentro de los componentes del Instituto Aragonés de Antropología y siempre digo que fue mi padre, dijéramos, en el mundo de la etnografía. Bueno, pues a partir de ahí ya empezamos a recoger lo que eran todo viejos oficios que se estaban perdiendo, alfareros, alpargateros, carboneros, etc. Y lo que sí hacíamos con el Instituto Aragonés de Antropología era proyectarlos en las semanas culturales de los pueblos. ¿Qué permitía eso? Pues eso me facilitaba a mí, pues que me llegaba más información de artesanos de otros pueblos que estaban perdiéndose su oficio o que ya lo habían dejado el oficio, pero que se podía volver a grabar. Entonces ya pues empecé ese ciclo de recoger viejos oficios. Fue ahí un momento importante en Navateros, en el año 1983, cuando Ángel y Pili se empeñaron en que había que hacer una película sobre el oficio de los navateros. Severino Pallaruelo estaba haciendo en ese momento el libro y su trabajo y fue un grandísimo esfuerzo con una serie de anécdotas que no las voy a contar en este momento porque no daría tiempo, pero se consiguió hacer ese descenso de las navatas. De hecho, se sigue celebrando ya más de 40 años, se han formado nuevos navateros en los ríos Gallo y Aragón, etc. Bien, pues un oficio que de momento pues, se ha podido salvar por lo menos esa técnica. Con ese documental pues, le dieron el premio en el Festival del Cine Antropológico en Palermo, luego fuimos en un viaje a Rusia también a proyectarlo en la Universidad de Lomonosov, en Leiden, en Holanda, en fin.
Pero claro, yo era en el año 83 y ya, pues, después de 16 años, pues ya me marché de la empresa, decidí marcharme de la empresa y tratar de hacer cine en Huesca. Seguro que era una locura, mis padres así lo decían. Había momentos así de cierta tensión, de decir, pero este hijo está abandonando un piso que tiene gratis, un sueldo fijo para lanzarse a hacer cine en Huesca. Bueno, pues nos lanzamos a hacer cine en Huesca. Al poco tiempo ya monté un videoclub ahí en la calle Sancho Ramírez, donde hacía bodas y comuniones. La verdad es que eso era una gran lección porque así aprendí a manejar la cámara muy bien, con mucha práctica, que eso me ha servido a lo largo del tiempo. Y lo único que teníamos de malo en el videoclub es que traía cine bueno. Venían a buscar a Schwarzenegger y a todos estos y le decían, no, pero si quieres una de Truffaut, de Buñuel, tenemos bastantes. Pero eso era un fracaso, pero me servía para hacer bodas y comuniones. Luego hice algunos documentales en colaboración con la Universidad Popular del Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de Aragón también compró alguna cámara Umatic, la Diputación de Zaragoza también, y allí hicimos algunos documentales de tema sociológico, Añoranza, tercera edad en un valle pirenaico, uno sobre los gitanos en Aragón, Drumblachó, etcétera. Fue también cuando me compré en ese tiempo una cámara de 16 milímetros, también otra experiencia porque pasé del Super 8, que era corte de positivo, trabajabas en positivo, a pasar a trabajar, que me hago, wow. A trabajar con negativo, copia de positivo, etcétera, etcétera. Una experiencia, por mi cuenta fui aprendiendo como pude aquí en Huesca, porque no había ningún sitio donde pudiera consultar, y hice 3 documentales. Uno fue el de La Rama en el Valle de Agaete, en Gran Canaria, Calafateros en el Ebro, y otro de un señor que recogía huevecillos de hormiga para dárselo de comer a las crías de los urogallos. Bueno, cosas raras. Bien, 1987, a raíz de la película Navatero, pues me proponen de Televisión Española hacer un programa de Vivir cada día, una serie que había sobre personajes raros, y deciden hacer un programa sobre mi trayectoria. Y entonces cuentan allí mi historia, que me ha venido muy bien porque las imágenes esas antiguas, con mi hijo Darío jugando al futbolín y todo eso, pues ya ha sido una suerte poderla recuperar. Luego viene ya, bueno, sigo esa etapa de hacer el Super 8 y llego justo al documental número 100, que era El Carbonero, Hilario Artigas, con el cual he mantenido una amistad durante muchos años y, en fin, un gran personaje al que luego quiero agradecer. Y llega el año 1989. La Diputación de Huesca compra un equipo primero en Umatic Altabanda y luego en Betacam para ir apoyarme en ese sentido de ir recogiendo algunas de estas tradiciones que se estaban perdiendo. Así recogimos oficios pues como la cal, el cultivo del cáñamo, el cultivo del lino, los adobes, el tapial, el carbón vegetal, etcétera, etcétera. Entonces empezamos una trayectoria durante 2-3 años en la que recogimos bastantes oficios. Pero llega ya aquel sueño de la televisión aragonesa, que era el año 1992, el edificio estaba hecho, se adjudica la televisión aragonesa a Antena 3, es Luis Campovidal, el hermano de Manuel, es el que dirige todo el proyecto de la televisión y ya, por supuesto, pues me encarga un programa fijo sobre tradiciones y costumbres y empiezo a producir ese programa. Contrato gente, estamos 5 personas en ese momento, que difícil también encontrar gente que que supiera manejar el vídeo aquí en Huesca, Pero bueno, hicimos un equipo, pero los más mayores recordarán aquel famoso gomarcazo del 13 de septiembre de 1993. La televisión ya estaba prácticamente para empezar a funcionar, yo tenía mucha producción hecha y hubo ¿cómo se dice esto? Un tránsfuga que cambió el voto y entró José Marco al Gobierno de Aragón y se fue al traste, o sea, tal cual a las 3 de la tarde me llama Luis Campovidal y me dice, Eugenio, olvídate, digo, no, ya está, ya lo he oído en la radio, punto. Toda la producción se quedó ahí paralizada y vino una etapa muy fuerte de crisis. Pero para eso están los amigos. Ahí está Pedro Camarero,
al que hubo que recurrir en aquel momento. Pedro, que mira, pasa esto, a ver cómo lo podemos solucionar. Y bueno, pues fuimos apañando como pudimos durante 3 o 4 años y ya vino el momento en que Televisión Española me compró toda la producción que ya tenía hecha de Oficios Perdidos y incluso la emitió en diversas televisiones del mundo. Bien, pues salimos de esa crisis y ya pues vuelvo otra vez a la dinámica de producir documentales. Y en ese momento los grupos Líder y Proder de toda España pues estaban recuperando tradiciones, costumbres, toda esa cultura popular la querían recoger. Y entonces yo les propongo hacer documentales en el que yo financio la mitad, ellos financian la mitad y vamos recogiendo todas esas tradiciones. Y es así como viene una etapa bastante larga de 6 o 7 años, también con el Gobierno de Navarra, un departamento que tiene sobre etnografía, sigo haciendo documentales con ellos ahora. En la Junta de Castilla y León también, un departamento que tenían de etnografía, también hacemos un archivo bastante importante, con el Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, etcétera, etcétera. Entonces, aparte ya de todo lo que son oficios y tradiciones, hago bastantes temas sobre la historia de lo que es, lo que fue la titulé Las ilusiones perdidas, era toda la historia del maquis, las guerrillas, la resistencia en Francia. De esa serie luego la pude emitir en Canal Historia, Televisión Española, etcétera. Bueno, luego también realicé bastantes temas sobre naturaleza, el oso, el bucardo, el buitre, el quebrantahuesos, biografías también, Félix de Azara, Sender, Joaquín Costa. Estuve también trabajando bastante tiempo con el canal Caza y Pesca de Juan Delibes y allí les hice una serie muy bonita que eran los aprovechamientos tradicionales de la caza. No era la caza en sí, sino esos aprovechamientos que se hacen pues desde las plumas de las perdices para hacer colchones a 1000 cosas, ¿no? Pues hice una serie sobre esto. Y luego ya vino un momento en que casi se nos estaba quedando pequeño el archivo, el espacio. Gracias también a Pedro Camarero, que con la CAI sacó las colecciones primero en vídeo VHS, luego las sacamos en DVD, y eso parece que me permitió tener una economía que me permitiera comprar una nave. Y entonces fue cuando en el año 2003 compré una nave, la transformé en una gran archivo, oficinas, incluso hice allí un espacio para plató, porque ya estaba la televisión autonómica y parecía que iba a salir. Y entonces, cuando en el año 2006 la televisión aragonesa empezó a funcionar, me encargaron el programa Plaza Mayor, con el que estuve 6 años realizando pues más de 300 y pico programas, bastantes, ¿no? Y bueno, en esas fechas estábamos produciendo del orden de los 200 documentales cada año. Estábamos un equipo de 20 personas. Yo había invertido ahí, me había comprado un equipo ya de 3 equipos de producción y de postproducción. Estábamos 3 equipos de grabación que iban por toda España, incluso las Islas Canarias hicimos 80 documentales. Luego otros 3 equipos estaban en 3 mesas de montaje y otros 3 equipos de ayudantes de realización que yo iba coordinando. En fin, fue una etapa muy productiva, también muy estresante, porque claro, también llegaba a final de mes o a mediados de mes y había que pagar los sueldos y a recurrir al banco, a Pedro, otra vez, y así siempre. Bueno, pues así hemos ido creando un archivo. Luego publiqué algunos libros, ¿no?, sobre labores tradicionales en Aragón, que me editó el Gobierno de Aragón, luego otros sobre labores tradicionales que me editó Editorial Pirineo, otros que sacamos de Así Vivimos con el periódico de Aragón, en fin. Se termina Plaza Mayor en el año 2012 y entonces yo tenía cierto interés por una serie, por el tema de las piedras rituales y funcionales, y entonces les planteé a la televisión aragonesa el hacer una serie sobre los secretos de las piedras. Y efectivamente la aprobaron y estuvimos 2 temporadas con este programa de los secretos de las piedras que presentaba yo
y que además me permitía recoger información de distintos pueblos que me enviaban sobre piedras con leyendas y temas así de interés. Cuando se terminó esta serie, pues hicimos durante 1 año y medio otra que era Raíces Vivas, que también presentaba yo, y lo mismo, temas de tradiciones, costumbres, romerías, oficios, etcétera. Bien. Pero llevo también desde hace 25 años con Canal Cocina un programa que se titula Los Fogones Tradicionales, que dicen que es el programa más longevo de gastronomía que hay en las televisiones de España. Además es el de mayor audiencia ahí en Canal Cocina. Hoy mismo acabo de enviar ya los últimos capítulos de la serie que se va a emitir en agosto y ya me han notificado pues que preparé ya la que se emitirá en enero. También se editó hace poco un libro con Editorial Planeta sobre los fogones tradicionales, que le han dado un premio internacional de, no sé, unas palabras inglesas muy raras, ¿vale? Sí. Y, bueno, pues esta es un poco la trayectoria y acaba aquí, ahora, en redes sociales. Todo este mundillo que para mí era desconocido y con mis hijos pues lo hemos empezado a mover y entonces, pues, hace 2 años y poco, empezamos a poner los documentales en YouTube. Y hoy, por ejemplo, pues cada día más o menos, porque todas las mañanas yo tengo que contestar a los últimos que nos han mandado comentarios, pues cada día son 500.000 de visionados. Ahora en este momento hay cerca de 300 millones de visionados. Hay más de 1 millón de suscriptores. El otro día me llegó el botón de oro, así, grandote, Y Facebook también lo tenemos ahí en inglés y en español y ahí ya tenemos cerca de 2 millones de seguidores, yo por lo que me apunta mi hijo. Sí, y luego en TikTok también tenemos, los ponemos en cortos y ahora en este momento hay 300.000 seguidores, en fin. Que hemos ido evolucionando de aquellos Super 8 ahora ya que los llevas por todo el mundo. Antes el Super 8 solo lo podías proyectar en un festival y hasta que no te lo devolvían no lo podías mandar a otro. Ahora ya está por todo el mundo. Bueno, ¿a quién hay que agradecer? Independientemente a los que he nombrado, pues Ángel Gari, Pedro Camarero, en fin, todos aquellos que me han acompañado en mi trayectoria, por supuesto a mi familia, a mi mujer que aguantó mucho al principio, que se lo sufrió bastante, y sobre todo a los personajes, porque ha habido gente con las que hemos tenido un cariño muy entrañable, como era pues la tía Serena en San Juan de Plan, Josefina Loste, Anita, en fin, Hilario Artigas en Agüero ha sido un gran personaje porque incluso en las redes sociales me satisface ver cómo la gente está comentando cuántas cosas sabe hacer este Hilario. Digo, pues sí, era un maestro, sabía hacer de todo. Fabián en Burgos también ha sido un personaje increíble y ahora mismo estoy con 2 personajes también mayores, pero que estamos recuperando muchas cosas en lo que es el Pirineo Navarro, que son Javier Goicoa y Jesús Mari Larrañeta. Precisamente esta semana tenía que haber ido a Amburrete porque me están preparando ahí un par de grabaciones, pero el tiempo es horroroso y tendremos que esperar. Bien, pues ha habido 3 claves que son constancia, ilusión y curiosidad. Y esas de momento no me fallan. El cuerpo a lo mejor más adelante sí. Y bien, y toda esta trayectoria ha sido en esta pequeña ciudad donde nací, donde me crié, donde trabajé y donde parece ser que era muy difícil ponerse a hacer cine, pero bueno, hemos demostrado que no, que aún se puede hacer. Y eso que eran los tiempos duros y difíciles cuando los equipos eran muy caros. Ahora ya se puede hacer hasta con el teléfono móvil. Muchas gracias y recibo con mucho agrado el cariño tanto de Rotary Club como de todos los que estáis aquí acompañándome hoy. Muchas gracias. No puedo encontrar mejores ejemplos de vocación social y de entrega al fomento de la cultura que quienes hoy nos convocan aquí. Quiero transmitirles, por tanto, mi más sincera gratitud por el trabajo que han venido desarrollando en pro de nuestra tierra. Ya Eduardo Cuello ha glosado la figura de la persona a quien hoy reconocemos su trayectoria. Un recorrido profesional y vital, coherente y distinguible. La figura de Eugenio Monesma es representativa del amor a la tierra y a las gentes que la pueblan. Su ingerente obra cinematográfica y documental ha permitido fijar para nuestro conocimiento y de las generaciones venideras oficios, actividades, celebraciones e historias de ese pasado que nos define
como ostenses y como altoaragoneses, en un trabajo que ha trascendido nuestros límites territoriales, no solo para hacer objeto de sus focos otras tierras de España, sino porque ha permitido convertir en universal un acervo cultural local. La obra de la persona a la que homenajeamos es un verdadero tesoro que no podemos sino agradecer. Imaginamos un mundo sin enfermedades, sin alfabetismo, sin pobreza, nuestro planeta y sus recursos, y la tan necesaria paz y comprensión mundial. Para ello, trabajamos con responsabilidad, con vocación de servicio, organización, de manera filantrópica en las acuciantes necesidades de nuestro globalizado mundo. Eugenio, con sus documentos sobre costumbres, oficios perdidos y tradiciones, pone sobre la mesa cuestiones sociales de primer orden. Este reconocimiento es a su labor como antropólogo, etnógrafo, cineasta durante más de 40 años, divulgando el patrimonio cultural de Aragonés y de toda España. Esta distinción lo es de valores y no de recuerdos ni nostalgia. Y Eugenio, desde su sencillez y cercanía, atesora sin aspaviento alguno un humanismo profundo, que se manifiesta en esa especial sensibilidad de carácter que le ha conducido a lo largo de su existencia en un extenso y variado recorrido por senderos nunca fáciles. Eugenio nos ha transmitido siempre de forma directa y visual la esencia de la vida y personajes de gran humanidad de una sociedad hoy ya que no existe, totalmente desaparecida. Su trabajo, convertido en un gran tesoro, nos permite ahora y en el futuro el conocimiento de importantes valores y de formas de vida de una sociedad que son referencia del significado histórico de territorios y espacios de convivencia, constituyendo obligada referencia de los cambios y evolución humana. Por ello, este importante trabajo de toda una vida laboral de más de 40 años, desarrollado con una especial visión humanista, merece sin duda alguna su reconocimiento, pues este muy notable y singular patrimonio cultural constituye principal y auténtico relato histórico de un periodo que es referencia en el tiempo de los modos de vida de las personas en unos territorios que han sufrido en gran parte el abandono y la decadencia. Gracias.